Buenos días a todos. Vamos a continuar con los webinars del grupo de Ingeniería de Superficies, para lo cual el día de hoy vamos a presentar el siguiente tema de investigación, que se llama adhesión práctica del sistema capa-substrato formado en un acero ICE 8620, para lo cual les quiero presentar al expositor, que es el ingeniero Mauricio Olivares Luna, que pertenece al grupo de Ingeniería de Superficies del Instituto Politécnico Nacional. Es un trabajo que nos va a presentar el día de hoy para que posteriormente va a ocupar para desarrollar su disertación de grado en maestro en ciencias en ingeniería mecánica de la misma institución. Y bueno, pues agradecemos a todos los que nos dan la oportunidad de ofrecerles estos trabajos a través de nuestro canal de YouTube, también del grupo de Ingeniería en Superficies. Espero que estos documentos a través de los videos que hemos emanado sirvan para acrecentar el conocimiento, acrecentar el interés sobre esta línea de investigación tan interesante, muy bien fundamentada técnica y científicamente. Muy bien, Mauricio, pues te damos la bienvenida y el panel y la presentación es toda tuya. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Bueno, como mencionó el doctor, mi nombre es Mauricio Olivares Luna. El día de hoy les voy a presentar lo que fue mi proyecto de investigación durante mis estudios de maestría en el Politécnico y por el cual estoy próximo a hacer la disertación del examen de grado. Este trabajo fue dirigido por los doctores Iván Enrique Campos Silva y Ulises Figueroa López. Y bueno, pues les hablaré un poquito de mi trabajo, ¿no? A lo largo de esta presentación les daré una pequeña introducción al material, a los tratamientos que se realizaron. Hablaremos un poquito de los antecedentes que se tienen acerca de estos tratamientos, del porqué de este trabajo, la justificación, cuál es el objetivo, qué metodología se siguió y lo más importante, pues qué resultados se obtuvieron, ¿no? Y qué podemos decir de estos resultados. Que se concluyó, algunas perspectivas que nacen de estos resultados obtenidos y finalmente algunas de las referencias que utilizamos. Bueno, en primera instancia sabemos que el acero ICE 8620 es un acero de bajo contenido de carbono, media aleación, es un acero al cromo-níquel molibdeno que usamos para fabricar diferentes componentes mecánicos, entre los cuales pueden ser cigüeñales, piñones, engranes, árboles de levas, bielas, etcétera, ¿no? Varios componentes mecánicos que podemos encontrar en cualquier máquina. Estos componentes, como bien sabemos y bien podemos inferir, pues están expuestos a diferentes deterioros, por lo que suelen tratarse. Generalmente el acero ICE 8620 es un acero para cementado o para carburizado. ¿En qué consiste este tratamiento? Pues básicamente es saturar la superficie con átomos de carbono para incrementar su dureza superficial. Ahora, el avance que nosotros hemos visto en la industria en estos últimos años, cada vez exige durezas más altas en la superficie, más altas que las que se alcanzan con un simple carburizado. Y para esto se han utilizado tratamientos como lo que es el borurado. El borurado es un tratamiento igual de difusión en donde saturamos la superficie con átomos de boro generando capas de boruros de hierro o de níquel o de la aleación que estamos usando. Sin embargo, estas capas suelen ser frágiles. ¿Por qué? Por la alta diferencia que hay entre la dureza de la capa y el substrato, además de los esfuerzos cortantes en la interfase. Entonces, ¿qué alternativas existen para reducir estas fragilidades sin afectar la dureza superficial? Bueno, una de estas alternativas son los tratamientos multicomponenciales. Uno de ellos, que es el que trataremos durante esta presentación, es el tratamiento de boro carburizado. ¿Qué es el tratamiento de boro carburizado? Muy sencillamente es un tratamiento en donde se hace un carburizado, se hace una saturación de átomos de carbono seguida de un borurado, una saturación de átomos de boro, obteniendo un sistema multicomponencial de capa de boruro, zona carburizada y substrato. ¿Okay? ¿Qué antecedentes o qué sabemos de este tratamiento? Bueno, en 2002, Kulka y Pertek
hicieron una evaluación de 2 aceros de diferente composición expuestos a este tratamiento multicomponential de boro carburizado. Ellos obtuvieron una microestructura como las que observamos en las figuras 2A, 2B, 2C y 2D, en donde vemos, como les mencionaba, una capa de boruros, tenemos una capa delgada de cementita en la interfase y una zona carburizada de gran profundidad que va hasta el substrato. ¿Sí? Observemos 2 características muy importantes en estas microestructuras. La primera va a ser la morfología de las capas. Observemos que no hay un aserramiento como generalmente ocurre en aceros de bajo carbono que son meramente borurados. Más adelante veremos una microestructura de este estilo. Sino que la capa de cementita, esta capa delgada, genera un cambio en esta morfología de aserrada a acicular. Vemos estas acículas aquí en las valles, donde podemos observar que esta serración se redujo. Y la segunda característica que podremos ver más claramente adelante en la exposición va a ser la reducción de este espesor de capa. Ok, ¿qué otra característica es importante de este tratamiento? Anteriormente les mencioné que una desventaja era la fragilidad de las capas debido a la alta diferencia de durezas. Bueno, este proceso de boro carburizado genera este tipo de gradientes de dureza, en donde mantenemos altas durezas en la superficie, al igual que el borurado. Sin embargo, la caída es más gradual. Observemos esta gráfica, la gráfica A. Para el material borurado, tenemos una dureza cercana a 1800 Hz-Vickers. Sin embargo, esta dureza cae abruptamente hasta valores menores a 600 Hz-Vickers y se mantiene en todo el substrato. A diferencia de esto, la muestra borocarburizada tiene valores igualmente altos de dureza, entre 1400 Hz-Vickers, que caen a valores aproximados de 900 Hz-Vickers. Y estos llevan una reducción gradual a lo largo de toda la zona carburizada generada hasta llegar al valor típico de un substrato. Y esto vamos a observar que sucede en todas las muestras. Tenemos valores altos en la superficie y una caída gradual a lo largo del perfil de la zona carburizada. ¿Esto qué va a generar? Pues va a reducir la fragilidad de la capa de boruro superficial, incrementando sus propiedades mecánicas. En 2008, Kulka y Pertek volvieron a evaluar un acero 17 cromoníquel 6-6 expuesto a este tratamiento. Obtuvieron nuevamente este sistema donde vemos una capa de boruros, una capa delgada de cementita y una zona carburizada de gran espesor. Y obtuvieron el mismo comportamiento o un comportamiento similar en los gradientes de dureza de estas muestras. Tenemos altas durezas superficiales y caídas graduales a lo largo de toda la zona carburizada. ¿Qué más nos dijeron Kulka y Pertek en estos 2 trabajos que hicieron en 2002 y en 2008? Bueno, ellos evaluaron los materiales en 2002 mediante un ensayo de desgaste y en 2008 mediante una prueba de fatiga. ¿Qué fue lo que ellos descubrieron? ¿Qué fue lo que ellos observaron? Bueno, en el ensayo de desgaste, ellos observaron que la tasa de desgaste del acero borurado fue mayor a la tasa de desgaste del acero borocarburizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el borurado se desgastó más que la muestra borocarburizada. Oye, pero es que la superficie tiene los mismos compuestos, tiene F2B, FB. Sí, pero el borocarburizado tiene una zona carburizada de transición que hay entre la capa y la superficie y el substrato, generando un soporte mecánico. Más adelante les explicaré por qué.
¿sí? Pero este soporte mecánico está provocando que se produzca un menor desgaste en la capa de boruros. Ahora, ¿qué sabemos o qué ellos observaron en la prueba de fatiga? Que nuevamente el borocarburizado presentó un mejor comportamiento. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por los ciclos de carga resultantes antes de generar una falla. Ellos reportaron que para el acero borurado se observó una fractura total a los 19.000 ciclos, 19.420 si queremos ser más exactos. Mientras que la muestra borocarburizada necesitó de 23.000 ciclos de carga para generar esta misma fractura total. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la zona carburizada también propició este mismo soporte mecánico en la capa, provocando que soportara más ciclos de carga. ¿Qué quiere decir? Que tiene un mejor comportamiento mecánico. ¿Okay? Entonces, sabiendo estos antecedentes, viene la pregunta. ¿Y la adhesión práctica? La adhesión práctica no se ha estudiado, a pesar de ser sumamente importante para entender el comportamiento mecánico de un material. Oye, pero ¿por qué es sumamente importante? Si ya se desgaste, si ya se fatiga. Bueno, si yo no tengo una buena adhesión de la capa o del recubrimiento, puedo provocar un desprendimiento abrupto o un desprendimiento muy apresurado de la capa. Y esto a que me va a llevar a que ya no haya una capa, un recubrimiento y esté trabajando las fuerzas, los esfuerzos actúen directamente sobre el substrato, generando un desgaste más apresurado. Entonces, ¿qué propone o por qué este trabajo? Bueno, justamente por esto, ¿no? Porque no hay una evaluación de la adhesión práctica de este tipo de arquitecturas. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, nosotros proponemos realizar este tratamiento de borocarburizado sobre un acero ICE 8620, un acero sumamente utilizado en la industria para componentes mecánicos en todas las áreas. Todas las áreas que sean de manufactura necesitan máquinas, necesitan componentes mecánicos, con los cuales se fabrican con este acero, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tratar este acero mediante este proceso de borocarburizado. ¿Para qué? Para obtener un sistema multicapa, tener carburos y boruros de hierro. Pretendemos obtener esta arquitectura dúplex de capa de boruros, zona carburizada en el acero, y con esto incrementar la adhesión práctica de la capa de boruros y reducir la fragilidad del sistema. El objetivo general, cito, es evaluar el comportamiento mecánico de un acero borocarburizado ICE 8620 sujeto al tratamiento de temple y revenido, mediante una prueba de rasgado para determinar el efecto de una arquitectura multicapa en la adhesión práctica del sistema capa-substrato. ¿Qué metodología vamos a seguir para hacer, o qué seguimos? ¿Qué metodología seguimos para hacer este trabajo? Bueno, primero hicimos una preparación metalográfica. Es una preparación típica de laboratorio, ¿no? Lijado, pulido, corte. Se realizaron los tratamientos termoquímicos, que en este trabajo de investigación fueron 3 tratamientos. El primero consistió en un borurado a 950 grados durante 1 hora. La segunda condición, que será condición 2, fue un borurado 950 grados 1 hora, seguido de un temple a 845 grados durante 1 hora y un revenido a 180 grados durante 1 hora. Y finalmente la condición 3, que es pues el evento principal de este trabajo, fue un borocarburizado. ¿En qué consistió? Bueno, se realizó primero un carburizado a 920 grados durante 4 horas, seguido de un borurado a 950 grados durante 1 hora, un temple a 845 grados durante 1 hora y un revenido a 180 grados durante 1 hora. Después de obtener estos sistemas, se realizó la medición de los espesores de capas mediante métodos visuales y métodos mecánicos. ¿Esto por qué? Bueno, porque las capas de boruro son fácilmente identificables por métodos visuales. Sin embargo, una zona carburizada no tiene esta característica, sino que tenemos que hacer indentaciones a una distancia predeterminada hasta alcanzar la dureza del substrato
para definir cuál es el espesor efectivo de la zona carburizada. Seguido de esto, se realizó una caracterización mecánica de los sistemas mediante el equipo Bruker UMT2, gracias al grupo de ingeniería de superficies. Se realizó una caracterización físico-química de las capas y se realizó la prueba de adherencia, según la norma oficial mexicana R082 de la SCFI, publicada por el Grupo de Ingeniería de Superficies, y con apoyo de las normas ASTM C1624 y la norma ISO 20502. Se obtuvo los coeficientes de fricción, se estimaron las cargas críticas, se determinaron los mecanismos de falla y finalmente se compararon las tres condiciones. ¿Qué obtuvimos en los resultados? ¿Qué obtuvimos después de hacer toda esta metodología? Bueno, empecemos primero con la condición 1. Esta, recordemos, es un borurado a 950 grados una hora y obtuvimos un sistema monofásico en donde observamos aquí una capa de F2B con presencia de islotes aislados de FEB. Hay FEB, sin embargo, no se generó una capa completa, por eso vamos a manejarlo como un sistema monofásico, ¿de acuerdo? Y un substrato con una microestructura ferrítico-perlítica. Se intentaron esta condición y se obtuvo un gradiente de la tensión elástica a la falla. Mauricio, ¿por qué no nos presentas durezas y módulos de Young? Bueno, porque la tensión elástica a la falla es una relación directamente de la dureza y el módulo de Young que nos permitirá inferir qué tanto se deformará plásticamente la superficie antes de llegar a una falla. ¿A qué nos referimos con falla? Bueno, a microfracturas en la capa. ¿Okay? A mayor valor de esta relación, de H sobre E, mientras más grande es esta relación, pues mayor deformación plástica presentará antes de generar una microfractura. ¿Por qué nos interesa este valor? Bueno, como les mencioné en un principio, el propósito de este trabajo era reducir la fragilidad de la superficie, del sistema. Sabemos por concepto que la fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse sin presentar deformación plástica previa. Y si nosotros estamos incrementando esta tensión elástica a la falla y nos dice que cuando le incrementamos generamos más deformación antes de generar microfracturas, por ende, nosotros estamos reduciendo la fragilidad. Por eso vamos a tener tanto interés en este valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más obtuvimos? Bueno, de esta condición C1 tenemos estos valores. Observen que el valor de superficial de la relación H sobre E está cercano a 0.04. 0.04, 0.045. Manejémoslo en ese rango. ¿Qué pasa con las otras condiciones? Veamos la condición C2. Aquí vemos que ya no hay presencia de FEB. ¿Qué sucedió? Bueno, al ser el temple a altas temperaturas, promovimos nosotros la disolución de esta fase en la capa de Fe2B, generando que tuviéramos un sistema completamente monofásico, sin presencia de islotes aislados. ¿Y qué pasó con el substrato? Bueno, sabemos que el temple es un tratamiento térmico que genera una transformación de fase. Entonces, de tener una fase ferrítico-perlítica, nosotros ahora presentamos una mezcla de fases de martensita, vainita, austenita retenida y perlita. ¿Esto cómo lo podemos saber? Bueno, nos podemos apoyar con diagramas de enfriamiento continuo. Ahora pasemos a la figura 17. ¿Qué es lo interesante de esto? Vemos cómo la relación o la tensión elástica a la falla superficial, este valor, se incrementa considerablemente con respecto a la condición anterior, en donde teníamos un rango de 0.04 a 0.045. Ahora estamos casi alcanzando 0.07. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la superficie en la condición C2 tendrá una mayor deformación antes de generar microfracturas. Quiere decir que es menos frágil que la condición C1. Esto ya nos está dando una primera inferencia, ¿no? Un primer resultado importante.
la condición generada por un borurado temple y revenido es menos frágil que el sistema generado por un borurado. Oye, pero nos dijiste que lo importante era el boro carburizado. Efectivamente. Vamos a ver qué sucede con la condición 3. Aquí, como les mencioné, tenemos ya un sistema multicomponencial en donde observamos esta capa de boruros de hierro, tenemos esta capa delgada de cementita y una zona carburizada de gran espesor. Gran espesor, podemos ver efectivamente que el espesor efectivo es demasiado grande en comparación con el espesor de la capa de F2B y de la capa de cementita. Estamos hablando de 1.25 milímetros, mientras que la capa de F2B mide 44 micras. He ahí la característica que mencioné antes. Estas capas son casi de 60 micras. A la misma temperatura y al mismo tiempo, esta capa fue de 44 micras. Lo que les mencionaba antes de la reducción del espesor, ¿no? ¿Qué es lo que nos generaba esta capa de cementita, este sistema? Y como observamos, también vean cómo generamos aquí capas aserradas y de este lado tenemos capas aciculares. Muy bien, vamos a la relación de H sobre a la tensión elástica a la falla. ¿Qué nos dice esta condición? Bueno, podemos observar que nuevamente el valor es mayor en comparación a la condición 1. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente va a haber mayor deformación antes de alcanzar microfracturas que la condición 1, ¿no? Donde vamos a alcanzar más rápido estas microfracturas. Pero, ¿qué más nos está diciendo este material? Bueno, también nos está diciendo que hay una zona carburizada de gran espesor que va a dar un soporte mecánico en donde hay una estabilidad de este valor. Podemos observarlo aquí. Hasta llegar al substrato, ¿sí? Que esto va a generar una reducción en la fragilidad. Aquí les presento los valores de dureza y módulo de Young obtenidos en las diferentes zonas de indentación. ¿Sí? Podemos observar, como les mencionaba, FB tienen altas durezas y hay una caída muy pronunciada hacia el substrato de 19 a 3.7. A diferencia de las condiciones C2, en donde ya tenemos un substrato con mezcla de fases, en donde ya la caída es menor, de 18 a 7, y en la condición borocarburizada vemos que ya esta caída es todavía menor, de 17 a 9. ¿Por qué? Por la presencia de la zona carburizada. Y este valor de 9 gigapascales va reduciendo gradualmente a lo largo de todo el espesor de la zona carburizada hasta llegar al valor típico del substrato de 7. Ahora vienen unos resultados bien interesantes aquí. Tenemos en las imágenes A, B y C, en la figura 20, la distribución de los esfuerzos residuales obtenidos en las tres condiciones. Aquí sí me gustaría que alguien me participara conmigo. ¿Qué podemos observar en la figura A? Alguien que me pueda decir qué es lo que ve así muy rápido. Sí, en la capa de FEB se presenta un estado residual tipo tensil, mientras que en la capa F2B, en la figura A, también se presenta para la capa F2B un esfuerzo residual tipo compresivo. Y a su vez va incrementando hasta llegar al substrato, presentándose en estado residual tipo tensil. Va, muchas gracias, Alex. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Ah, bueno, esto nosotros lo vamos a relacionar a los coeficientes de expansión térmica. Nosotros sabemos que el coeficiente de expansión térmica nos va a decir qué tanto se va a expandir o contraer un material o una fase o un compuesto dependiendo de la temperatura. Si queremos ser más precisos, bueno, ¿qué tantas partes por millón por grado centígrado, ¿no? O podemos usar otras condiciones, unidades. En este caso estamos usando partes por millón sobre grado centígrado. Entonces, sabemos que para la fase FEB, el coeficiente de expansión térmica es aproximadamente de 23 partes por millón
por grado centígrado. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada grado centígrado que suba o que baje, va a haber una expansión o contracción de este valor en FeB. Para F2B, este valor es de aproximadamente 7.5 y para un substrato típico de un acero IC 8620 es aproximadamente de 13.5. Oye, pero esto, ¿por qué nos interesa? Bueno, cuando realizamos nosotros el tratamiento de borurado, el material se encuentra a altas temperaturas, ¿sí? Cuando se forman las capas, más adelante en otro webinar, un compañero nos hablará de cómo se forman las capas, las etapas, etc. Lo que nosotros ahorita mencionaremos es que cuando se forman estas capas, nosotros podemos pensar que hay conexiones interatómicas en la interfase entre cada compuesto, ¿ok? Imaginemos que estas uniones, o supongamos que estas uniones son lineales, ¿sí? Átomo con átomo quedan horizontales las uniones. ¿Qué pasa cuando yo enfrío este material después de realizar la difusión? Bueno, que estas conexiones se mueven. ¿Por qué? Por la contracción que existe en las fases. ¿Qué sucede? Que al haber una mayor contracción en las fases FeB y el substrato debido a sus coeficientes de expansión térmica, las uniones quedan de esta manera, representativamente hablando, ¿no? ¿Y qué podemos decir de esto? Bueno, pues que la acción de cada fase sobre la otra genera esfuerzos residuales. Veamos esta interfase. Nosotros podemos observar que aquí la fase FeB, al tener una mayor contracción que la fase Fe2B, termina presionando a esta fase, ¿no? O comprimiendo. Mientras que Fe2B, a su vez, termina jalando o tensionando a FeB, provocando que, bueno, que los esfuerzos residuales en FeB sean de tipo tensil, mientras que en FeB sean de tipo compresivo. Y de manera similar sucede en la interfase de Fe2B substrato. El substrato tiene una mayor contracción, generando esfuerzos compresivos en Fe2B, y a su vez Fe2B genera esfuerzos tensiles en el substrato. ¿Okay? Por eso es que tenemos este comportamiento. Ahora, ¿qué pasa en la condición 2? Donde ya no hay una fase FeB, donde ya se disolvió debido al temple. Bueno, tenemos un coeficiente de expansión térmica de 7.5 y un coeficiente de 13.5 en el substrato, generando una interfaz similar a la que existe aquí, por lo que se generan esfuerzos compresivos en la fase F2B y tensiles en el substrato. Ahora, ¿qué pasa con la condición 3? ¿Por qué no vemos esta transición aquí en las interfaces? ¿Por qué aquí es compresivo y aquí sigue siendo compresivo? Y aquí todavía sigue siendo compresivo. Bueno, porque recordemos que el temple y el revenido generan una transformación de fase. Y en C3, toda la zona carburizada está compuesta de principalmente martensita, hay presencia de elementos aliantes, hay presencia de formación tal vez de carburos. Para eso hay que hacer análisis más profundos, ¿no? Pero primeramente podemos suponer o podemos inferir que hay otros elementos, pero ahorita vamos a concentrarnos en la fase martensítica. Hay principalmente presencia de martensita a lo largo de toda la zona carburizada. ¿Qué pasa con el coeficiente de expansión térmica de la martensita? Bueno, pues está dada en función del contenido de carbono. ¿Y qué pasa con este contenido de carbono? Pues que no es constante en toda la zona carburizada. ¿Por qué? Porque nosotros saturamos la superficie de carbono, generamos un gradiente de concentración de carbono en la zona carburizada y por tanto generamos que este coeficiente de expansión térmica fuera variando en función de la profundidad. ¿Qué nos dice la ecuación? Pues lo más importante, que el coeficiente de expansión térmica será inversamente proporcional
al contenido de carbono. ¿A qué me refiero? Bueno, que a mayor contenido de carbono, menor será el valor de este coeficiente de expansión térmica. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros lo representáramos nuevamente con flechas? Que tendremos un comportamiento de este estilo, en donde este coeficiente va a ir aumentando en función de la profundidad. ¿Y qué va a suceder si nosotros consideramos placas para hacer el análisis? Consideremos primero estas dos placas. Al ser mayor esta contracción que esta, ¿qué va a suceder? Bueno, que va a haber compresivos en el menor y tensiles en el mayor. ¿Qué pasa con estas dos? Nuevamente hay compresivos y tensiles. Con estas dos, compresivos y tensiles. Y así sucesivamente, generando que toda la distribución se mantenga con esfuerzos residuales compresivos. ¿Hasta llegar a qué? Bueno, al menor valor del contenido de carbono, que lo observamos casi a 1700 micras. Por esto les mencionaba anteriormente que es importante conocer que este es el espesor de zona carbonizada efectivo. No quiere decir que aquí ya tengamos el menor valor de contenido de carbono. Puede haber más abajo, más hacia el núcleo. Pero este es el que nos interesa para las evaluaciones mecánicas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es interesante esto? Ya sabemos que tenemos tensiles aquí en la superficie, que aquí ya son puros compresivos y que aquí la profundidad es mucho mayor de los compresivos. ¿Pero eso de qué nos sirve? Bueno, Shea y colaboradores en 1990 nos dicen por qué esto nos sirve, por qué nos va a ayudar. Hemos escuchado todo el tiempo que los esfuerzos compresivos retardan el agrietamiento, pero ¿por qué? Vamos a ver por qué. Shea y colaboradores, vamos a englobar todo su trabajo en estas dos ecuaciones. Shea y colaboradores nos dicen que para generar agrietamiento en una superficie, nosotros primero necesitamos alcanzar un esfuerzo cortante máximo. Y este esfuerzo cortante máximo está dado por los esfuerzos residuales, los esfuerzos radiales y los esfuerzos inducidos por las cargas, o el esfuerzo inducido por la carga de aplicación. Ahora, consideremos que el esfuerzo inducido en cualquier prueba de laboratorio siempre será el mismo para todas las condiciones. ¿Por qué? Porque en una prueba de laboratorio necesitas evaluar las condiciones de estudio bajo los mismos parámetros. Si no, no tendría sentido y no habría punto de comparación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podremos obviar de alguna manera este valor. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo cortante máximo que necesitemos se verá modificado por dos variables. Los esfuerzos residuales del sistema y los esfuerzos radiales. Oye, ¿cómo conseguimos los esfuerzos radiales? Shea y colaboradores ya nos hicieron el favor de decirnos cómo. Ellos nos brindan esta ecuación, la ecuación 2. Nos dicen que estos esfuerzos radiales van a ser igual a toda esta molota de operaciones. ¿En función de qué están dados los esfuerzos radiales? Están dados en función de los esfuerzos tangenciales de las subcapas y las distancias desde la superficie de las subcapas. Oye, ¿a qué te refieres con subcapas? Bueno, Shea y colaboradores nos dicen que un sistema puede ser dividido en placas unitarias para evaluarlo. ¿Sí? Entonces, estas placas unitarias tendrán esfuerzos tangenciales, o estas subcapas tendrán esfuerzos tangenciales y estarán a una cierta distancia unitaria desde la superficie. Generando que, bueno, que los esfuerzos radiales vayan aumentando de acuerdo a la profundidad. Mientras más profundo sea los esfuerzos presentes en las subcapas, mayor serán los esfuerzos radiales. Oye, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Bueno, hasta donde haya una estabilidad de estos esfuerzos, que es el substrato. Entonces, si yo tengo un sistema con una capa de 60 micras, condición 2, mis placas unitarias deberán alcanzar hasta llegar al substrato. A diferencia que si yo tengo un sistema con esfuerzos o con capa, con una zona carburizada
hasta 1700 micras, mis placas unitarias deberán alcanzar hasta el substrato después de 1700 micras. ¿Qué sucederá? Bueno, que en la condición 3 tendremos un valor de esfuerzos radiales mucho mayor en comparación con la condición 2. Ahora, ¿esto por qué nos interesa? Bueno, porque vemos aquí que hay una sustracción, ¿no? Pero sabemos que los esfuerzos residuales compresivos algebraicamente se manejan como negativos. ¿Qué quiere decir? Que esto no es una operación de sustracción, será una operación de adición. ¿Qué quiere decir? Bueno, que a mayor o a la presencia de esfuerzos residuales compresivos en la superficie y mayor profundidad de estos esfuerzos residuales compresivos, el valor o el esfuerzo cortante máximo va a incrementar. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues que la carga necesaria para alcanzar este esfuerzo cortante máximo va a ser mayor. Y entonces la carga y el esfuerzo cortante máximo que alcance va a tener que ser mayor. ¿Para qué? Para generar grietas. Entonces, cuando yo tengo esfuerzos compresivos, necesito una mayor carga para generar grietas. Y si incremento la profundidad de estos esfuerzos residuales compresivos, necesito todavía mucho más carga para generar estos agrietamientos. Vean qué interesante. O sea, desde aquí ya estamos sabiendo, ya sabemos que estos comportamientos, con estas gráficas, nosotros ya sabemos que la condición C1 dará la menor resistencia para generar agrietamiento en la superficie. Y que la condición 3 dará la mayor resistencia para generar agrietamientos. Necesitaremos la mayor carga en C3 para generar agrietamientos. ¿Y esto qué nos permite inferir? Bueno, que como sabemos que en el rasgado el origen de cualquier falla son los agrietamientos, pues que necesitaremos una carga mayor para generar fallas en la superficie de C3. Y por lo tanto podemos inferir que habrá una mayor adhesión práctica del sistema. Ahora hay que comprobarlo. Y para eso se hicieron, permítanme tantito, aquí está, se hicieron estudios de rasgado. En pantalla en la figura 21, ustedes pueden observar lo que es los ensayos de rasgado hechos en la condición C1. Analicemos primero la gráfica de profundidad residual y carga normal. Podemos observar que la carga normal es una carga típica de un estudio de carga progresiva, va de 1 a 150 durante todo el desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento de 7 milímetros. ¿Qué pasa con la profundidad residual? Podemos observar que a aproximadamente 2.5 milímetros ya empieza a haber fallas, ya hay un contacto con la interfase de los islotes de FEB. Esta profundidad sigue, o el indentador sigue penetrando el material, y aproximadamente a 5 milímetros ya hay interacción con la interfase capa-substrato. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay tantos fallas cohesivas como adhesivas. ¿Qué quiere decir? Que alcanzamos la separación total del substrato. Se presentaron o se observaron 4 cargas críticas, cada una relacionada a una falla. Ahora, observemos ahora el coeficiente de fricción. ¿Qué nos dice el coeficiente de fricción? Bueno, este coeficiente lo vamos a poder relacionar a la formación de estas fallas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una liberación de esfuerzos. Cuando el material tiene una separación del material, hay esfuerzos que se liberan, ¿sí? Hay un campo de esfuerzos que se liberan. Y esto nosotros lo vamos a ver reflejado en el coeficiente de fricción. ¿Okay? Podemos observar un comportamiento ascendente. Esto es obvio por el comportamiento de la carga normal. Y podemos también observar que cuando hay fallas, vemos perturbaciones. La magnitud de estas perturbaciones no estarán relacionadas a la magnitud de las fallas observadas. ¿Sí? Vemos como aquí en LS3 tenemos un incremento en estas perturbaciones, ¿no? En esta magnitud. ¿Por qué? Bueno, porque ya hay falla, ya hay astillamiento, ya hay separación parcial del material, de la capa.
Y en este punto, en donde observamos la falla adhesiva, la separación total de la capa, podemos observar un incremento mayor en estas perturbaciones. Oye, es que aquí ya se estabiliza. No, ojo, hay que tener cuidado. Esto no es una estabilización, esto es una periodicidad. ¿Por qué? Porque como ya hay un desprendimiento total de la capa, ya está trabajando sobre el substrato. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, que ya hay desprendimiento total de la capa en toda esta zona. ¿Ok? ¿Qué pasa con la condición C2? Nosotros habíamos inferido por los esfuerzos residuales y por la tensión elástica a la falla que requeriríamos una carga mayor. Pues efectivamente, al utilizar la misma carga de prueba, de 1 a 150 newtons progresiva, podemos observar que la profundidad residual fue menor en comparación a la condición anterior. Más aún, podemos observar que ya no hay una interacción en la interfase capa-substrato. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzamos un desprendimiento total de la capa. Y si nosotros observamos las cargas estimadas, únicamente se observaron 3 cargas relacionadas a cada una de las fallas. ¿Qué nos dice ahora el coeficiente de fricción? Bueno, tenemos el mismo comportamiento ascendente provocado por el incremento de la carga normal. Sin embargo, vemos una reducción en la magnitud de estas perturbaciones. Estas son más pequeñas, ¿sí? Aún así siguen en aumento. ¿Por qué? Porque tenemos generación de fallas, tenemos generación de agrietamiento. ¿Sí? Pero esta magnitud es mucho menor en comparación a la condición anterior. Y ahora, ¿qué pasa con la condición C3? En donde dijimos que necesitaríamos la mayor carga. Bueno, observamos nuevamente una reducción en la profundidad residual, donde esta profundidad solo alcanza ya 20 micras aproximadamente, en comparación a las otras dos. Vemos que ni de chiste se alcanza la interfase capa-substrato. O sea, no podemos generar, no hubo forma de generar un desprendimiento total de la capa. Vemos que únicamente hubo 2 fallas diferentes, únicamente se pudieron localizar, o se pudieron observar 2 fallas diferentes. Y viene algo interesante en el coeficiente de fricción. Vemos que es ascendente debido a la carga normal, pero vemos que después de esta segunda carga hay una estabilización en el valor. No está incrementando, no hay una repetibilidad porque ya no hay una siguiente falla. Hay una estabilidad en este valor. Esto podemos inferir que tal vez hubo un acoplamiento del indentador, que hay algún tipo de... Digo, necesitaríamos estudios más profundos en esta zona para entender por qué se está estabilizando. Pero ¿qué podemos inferir? Bueno, pues que el comportamiento es mucho mejor en esta capa que en estas dos condiciones. ¿Cómo podemos comprobarlo de otra manera? Bueno, con las cargas críticas. Presento aquí en esta tabla las cargas obtenidas para cada una de las fallas en cada condición. Observemos que la primera carga observada es similar en las 3 condiciones, 22, 19, 23. Ok, ¿qué pasa con la segunda carga? Vemos que para el material meramente borurado tenemos una carga de 38 newtons. ¿Qué quiere decir? A 38 newtons observamos la segunda falla en el material borurado. Mientras que en la condición C2, la segunda falla se observó hasta los 48 newtons. Hubo un incremento de 10 newtons para poder alcanzar esta segunda falla. Y en la condición C3 se necesitó de casi 81 newtons. Estamos hablando de casi el doble, un poco más del doble de C1, para generar la segunda falla. Y más allá de esto, en la falla 3, en el S3, para el material borurado se necesitaron de aproximadamente 48 newtons. Para el borurado templado y revenido fueron de casi 70 newtons. Y para el material borocarburizado ni siquiera se alcanzó esta carga. ¿Por qué? Porque fue mayor a la carga máxima de prueba.
ni siquiera llegamos a estimar esta carga. ¿Qué significa esto? Pues que obviamente el material borocarburizado está presentando un comportamiento mucho mejor de la adhesión práctica en comparación a estas dos condiciones. Ahora, ¿qué fallas estamos observando? Bueno, en la condición C1 observamos un agrietamiento tensil, que se genera por el efecto del campo de esfuerzos en el borde del indentador. A su paso, genera agrietamientos a través del espesor de capa en con una geometría radial. Observamos agrietamiento lateral provocado por los esfuerzos tangenciales en el campo del borde del indentador. Observamos astillamientos, que estos se generan, como les mencionaba, todo es por agrietamientos. Esto se genera cuando la red de agrietamientos provocada por el indentador converge y separa parcialmente el material. Y finalmente observamos la delaminación total de la capa, que esta sucede cuando hay agrietamientos masivos en la interfase de capa-substrato, provocando la separación completa de la capa del recubrimiento. En el material borurado, templado y revenido, observamos nuevamente agrietamientos tensiles, estos mismos agrietamientos laterales y astillamiento. Ya no hay una delaminación total de la capa. Y más aún podemos observar que estos astillamientos son más localizados en comparación a la condición 1. Veamos cómo estas orejas o estos astillamientos son más grandes, son más caóticos, mientras estas orejas o estos astillamientos son más localizados. ¿Qué pasa con el material borocarburizado? Bueno, que hay un material más, el agrietamiento tensil es mucho menor en comparación con las otras dos condiciones, debido a todo el soporte mecánico que está dando esta zona carburizada, que ya expliqué anteriormente, y hay únicamente astillamiento, ya ni siquiera se presentó agrietamiento lateral. Y como podemos observar, este astillamiento es sumamente localizado en los bordes del canal. En esta zona podemos observar incluso que el agrietamiento no convergió, no hubo una convergencia para separar parcialmente esta sección. Y esto se reproduce en todo el canal. Veamos cómo aquí también hay un astillamiento totalmente localizado en el borde del canal y aquí hay agrietamiento sin convergencia. Les presento aquí estos mecanismos que vimos en las imágenes relacionados a las cargas críticas. Y finalmente, pues las conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues en cuanto a los tratamientos, podemos concluir que el uso de posttratamientos del temple y revenido promovieron la disolución de esta fase FeB formada en la superficie y una transformación en el substrato de fase ferrítico-perlítica que vimos en la condición 1 a una mezcla de fases que ya vimos en la condición 2. En cuanto al tratamiento de borocarburizado, pues propició la formación de este sistema multicomponencial que hablábamos en un principio, de capa de boruro, capa de cementita y zona carburizada de gran espesor, el cual promovió este decremento gradual de los valores de dureza y madurez de Young y el cambio y la estabilidad en la relación de H sobre E. En cuanto a los esfuerzos residuales, bueno, observamos un cambio de este estado superficial de esfuerzos residuales de tipo tensil en la condición 1 a tipo compresivo en la condición 2, pues debido a la disolución de esta fase, ¿no? Y en la condición 3 observamos un incremento significativo en la profundidad del estado compresivo debido a la presencia de esta zona carburizada, ¿no? Y al comportamiento del coeficiente de expansión térmica en la fase martensítica. ¿Y esto a qué nos llevó? Bueno, nos llevó a destacar una mejora significativa y muy relevante en la adhesión práctica del sistema formado en el material borocarburizado comparado con las otras dos condiciones. ¿Reflejado en qué? Pues en el incremento de los valores de cargas críticas y en la inspección visual de los mecanismos de falla presentes en el canal de rasgado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, a la presencia de estos estados de esfuerzos residuales, a la presencia de esta zona carburizada que actúa como un soporte mecánico y al incremento de la tensión elástica a la falla en la superficie.
Como este material va a actuar como parteaguas para seguir analizando este trabajo, este tratamiento, este material. Y pues nosotros proponemos realizar una caracterización físico-química completa de este acero mediante la técnica de difracción de rayos X para poder identificar las fases formadas, ver la naturaleza de estas fases. Proponemos también realizar ensayos de desgaste reciprocante lineal en vía seca y realizar ensayos de tribocorrosión en este acero con este tratamiento. Oye, Mauricio, pero entiendo que quieras hacer desgaste por los componentes mecánicos, pero ¿por qué quieres hacer tribocorrosión? Bueno, es una pregunta interesante. Generalmente estos aceros están en entornos en donde están con lubricantes, donde están con aditivos. Bueno, dentro de estos entornos se presentan los dos casos más comunes es cuando tenemos aceites caducos o aceites con un superávit de aditivos. En estas dos condiciones, el aceite, en vez de actuar como lubricante, puede actuar como un agente corrosivo para el material. Por eso es importante también verificar o estudiar las propiedades tribocorrosivas de este acero expuesto a un tratamiento de borocarburización. Finalmente les presento algunas de las referencias que estuvimos usando en este proyecto de investigación. Y les agradezco toda su atención y quedo pendiente de sus preguntas si tienen algún comentario, alguna sugerencia. Muy bien, si alguien tiene una pregunta, por favor, está abierto el foro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, Alex? Buenos días. Yo tengo una pregunta, disculpa. Dime, Alex. En tus figuras, en tus gráficos de esfuerzos residuales, en la condición 3 podemos observar que hay una parte que en la parte del substrato, hay una zona que todavía es un esfuerzo compresivo. Este esfuerzo compresivo se debió en el substrato, se debió al cambio microestructural que presentaste en el substrato. A ver, permítame, déjame pongo el puntero. En esta zona, ¿verdad? Sí. Ok, como les mencionaba, cuando nosotros realizamos el proceso de carburizado durante este tratamiento, nosotros hicimos una saturación de carbono en la superficie. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, que generamos un gradiente de concentración de carbono en donde teníamos el mayor contenido en la superficie, el menor contenido en el substrato. ¿Qué sucede? Bueno, que al haber una diferencia de este contenido de carbono, pues generamos estos esfuerzos compresivos. Lo que les mencionaba es que el espesor, este espesor de zona carburizada es un espesor efectivo. ¿Qué quiere decir? Que no porque hayamos llegado a este espesor, ya estamos en el menor contenido de carbono. Puede haber más allá aún una variación, que es lo que sucedió en este caso. Si tú observas, esto se debe a que aún hay variaciones del contenido de carbono. Sin embargo, este espesor efectivo se alcanza con el proceso, bueno, la medición mecánica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya alcanzar un valor típico dentro de la desviación del material, que en este caso fue de 7 gigapascales para el acero IC 8620 templado revenido, bueno, pues se definió aquí el espesor de zona carburizada efectivo. ¿Sí? Oh, claro. No sé si me expliqué, si no, con toda confianza y lo trato de explicar de otra manera. Sí, lo entendí, Mauricio. Pues sí, esa era mi duda porque pues sí, es raro, ¿no? Uno, en este caso, porque yo veo en tus condiciones en la figura A y B que presentas en el substrato un estado tensil, ¿no? Y en el Así es. substrato, pues sí, qué fue lo que ocurrió ahí en ese momento, ¿no? Pero sí, ya quedó un poco más claro. Muchas gracias. No, ok. No, gracias a ti, Alex. Sí, compañeros. ¿Existe otra pregunta, compañeros? ¿Alguna observación que gusten hacer?
Buenos días, o buenas tardes ya. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes. Sí, ya, Buenas justito. tardes. Yo aquí tengo una duda, algo que me saltó. Sí, Dices que dime. hay una variación en el contenido de carbono. Así es. Esta variación aquí está dada a la concentración de tu elemento carburante, a las temperaturas de tratamiento, o a qué, Mau. Ok. Cuando realizamos el proceso de carburizado, como mencionaba, hacemos una saturación de átomos de carbono. ¿Ok? Entonces, estos átomos se empiezan a difundir en la superficie, empiezan a saturar el material y empiezan a generar un gradiente de concentración. ¿Sí? Es esta variación que menciono. ¿Cómo nosotros podemos controlar o, o inferir esta variación? ¿Es tu pregunta? No, a qué se debe esta variación que tienes? Porque mencionas que hay otras pruebas, ¿no? En las cuales tu variación de carbono es muy notoria. Creo que no te estoy entendiendo muy bien, Gerardo. Sí, o sea, esta variación de carbono, ¿a qué se la atribuyes? Al tratamiento de carburizado. Digo, como mencionaba, cuando nosotros hacemos el tratamiento de carburizado, saturamos la superficie de átomos de carbono, estos empiezan a difundir y generan un gradiente de concentración a lo largo de la profundidad, desde la superficie hasta el sustrato. Perfecto. Ok, Mau. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Mau, buenos días. ¿Qué tal, Josué? Buenos días. Buenos días, José. De las tres condiciones que tú presentas de los diferentes tratamientos, ¿cuál Sí. consideras que es mejor para una aplicación de tipo industrial, a tu parecer? Bueno, a mi parecer y de acuerdo a estos resultados, pues una muestra borocarburizada. Digo, como mencionaba, el hecho de que existe esta zona carburizada y que te provoque este sistema de esfuerzos residuales compresivos en la zona y que te incremente la tensión elástica a la falla, es decir, que esté reduciendo la fragilidad, manteniendo las altas durezas, pues ya es, vamos, vas de gane. O sea, quiere decir que vamos a poder soportar cargas mayores porque tenemos una alta dureza sin arriesgar el material a que se generen fracturas por fragilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un soporte mecánico, que es la zona carburizada, que está generando una una menor fragilidad, una mayor adhesión del sistema, y esto está incrementando a su vez, pues posiblemente, digo, no hemos hecho los estudios, pero posiblemente esté incrementando sus propiedades mecánicas como resistencia al desgaste, resistencia a la fatiga. Entonces, digo, yo creo que la mejor opción sería este tratamiento de borocarburizado. Sí, se ven muy superiores, ¿verdad? Sus propiedades a diferencia de las demás condiciones. Digo, en cuestión de la adhesión práctica, sí se ven muy superiores. Digo, eso lo podemos observar. Vuelvo a poner la tabla. Sí, gracias. Este punto, donde la segunda carga, la segunda falla para un material borurado se presentó con aproximadamente 40 newtons, mientras que para el borocarburizado se necesitó el doble. Así es, así es. Una carga 2 veces mayor para llegar a la segunda falla. Muchas gracias, Mauricio. No, gracias a ti, José. Mauricio, yo nada más una pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se podría decir que entonces el borocarburizado es un sistema multicomponente? ¿Multicapa? Así es. Ok, Así es. ok. Entonces, de acuerdo a lo que tú investigaste, ¿qué crees que sea, o más bien, crees que sea mejor tener un sistema multicapa? Sí. Sí, le digo, realmente esta cualquier, afirmación.
Perdón, Sí. ¿y cualquier sistema multicapa o específicamente alguno y por qué? ¿De qué dependen estas propiedades mecánicas que estás incrementando? Ok, en este caso específico, doctora, nosotros evaluamos un sistema multicomponential mm, generado por un tratamiento de borocarburizado. Sí. ¿Sí? ¿En qué consiste este sistema multicomponential? Es la capa de boruros externa, una capa delgada de cementita, posiblemente borocementita. Lo menciono porque puede ser que sea borocementita, no quiero asegurarlo, no es ninguna afirmación, hay que estudiarla, justamente Sí, por eso la propuesta de hacer difracción de rayos X. sí, Bueno, tenemos esta capa y tenemos una zona carburizada de gran espesor y el substrato. sí. ¿Okay? Entonces, específicamente este sistema, esta arquitectura multicapa, nos está generando un soporte mecánico por la zona carburizada, por la distribución de esfuerzos residuales a lo largo de toda esta zona, que está reduciendo la fragilidad de la superficie sin afectar las altas durezas. Entonces nos está incrementando las propiedades mecánicas. Ahora, si quisiera yo hablar de otros sistemas multicomponenciales, habría que ahondar un poquito más en los estudios que hay. No son muchos, doctora. Sí. Realmente yo no he encontrado no he encontrado mucha información de otros tratamientos. Los mismos doctores Kulka y Pertek evaluaron un tratamiento que era de tres elementos, borocarbonitrurado. Ok. Ellos, ese tratamiento, si no mal recuerdo, hicieron primero un carbonitrurado, es una mezcla rica en carbono y en nitrógeno, hicieron la formación de esta zona carbonitrurada y después hicieron la generación de la capa de boruros. Sí. Y también observaron que hubo un incremento en las propiedades mecánicas en comparación con una muestra borurada. Ahora, para poder responder su pregunta si este tratamiento es el mejor, habría que hacer un análisis de los diferentes tratamientos multicomponenciales. Pero de manera general se ha propuesto estos tratamientos como una alternativa para reducir la fragilidad de las capas de boruros. Generalmente son dos alternativas, doctora. Tratamientos multicomponenciales, arquitecturas multicapas o posttratamientos. Lo que son trabajos de posttratamientos de láser sobre las capas, temples intervenidos y otros tipos de posttratamientos a los sistemas. Le digo, en cuestión de multicomponenciales, le podría decir eso, que Kulka y Pertek evaluaron un borocarbonitrurado y también incrementó las propiedades mecánicas de la superficie. ¿Qué propiedades, perdón, no fue adhesión, ¿verdad? Prácticas. No, ellos evaluaron en el borocarbonitrurado, si no me recuerdo, evaluaron fatiga. Ok. Ok. Muy interesante, Mauricio. Muchas gracias. Muy bonito tu trabajo. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora. Hola, Mau, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, ¿verdad? Sí. Ah, ok, ya. ¿Qué tal, Beto? Mira, aquí me surgió una duda con respecto Dime. a tu tabla 3. Sí. Tomando como base los comentarios de Josué. Mira, tú en la condición 1 presentas unos valores en donde tu capa soportó una carga de 38, por ejemplo, la En que esta zona. comparaste hace rato con la de 80 en la condición Así 3. es. Bueno, en este caso, ¿qué capa borurada estás formando o formaste en tu condición 1? La condición 1 es una capa de Fe2B con presencia de islotes aislados de FeB. Bueno, en este caso, si no mal recuerdo, la capa Fe2B tiene una estructura cristalina tetragonal central en el cuerpo. Y en la condición C3, ¿qué obtuviste, perdón? ¿Qué capas? Es una ¿O qué capa mezcla de monofásica de Fe2B. Monofásica, ok. Pero creo que tiene un soporte de una capa borurada, perdón, carburizada. Así es, tengo una zona carburizada, que es fase martensítica. Ah, ya.
Bueno, posiblemente, no sé si estos islotes que me comentas en la condición 1 puedan de alguna manera comportarse como concentradores de esfuerzos y por eso está fragilizando tu condición 1. No lo sé. Hay que, pues, igual considerar eso después. Y bueno, en la condición C3 me comentas que, bueno, es evidente que la carga aumentó hasta 80, o sea, el 100%, Así es. soportó, y de alguna manera, pues, también tienes una estructura tetragonal centrada en el cuerpo sobre una estructura, ay, no recuerdo qué es la cementita, me parece que es hexagonal. Pero bueno, ahí, para que te quede una tarea, considera el hecho de que tú tienes una estructura tetragonal en la capa Fe2B, en la condición 3, y después tienes una estructura propia de la cementita, no recuerdo cuál es, perdón. Y bueno, ya a final de cuentas ya tienes tu substrato. Entonces, de alguna manera tú debes de relacionar cómo ese constituyente de diferentes estructuras cristalinas están incrementando el soporte de esta carga. Ok. Y bueno, con respecto a los gráficos que estuviste mostrando, los esfuerzos compresivos, de igual manera los puedes asociar con lo que te estoy comentando. Sí. Creo que es un buen trabajo lo que estás haciendo, y pues qué bueno que pudiste incrementar de alguna manera, no sé si es la adhesión, Así es. evaluaste la resistencia a la adhesión, y bueno, con los valores de las cargas lo pudiste evidenciar, ¿verdad? Así es, Alberto. Ya. Porque estoy viendo esfuerzos compresivos. Ya, sí. Bueno, sí, es todo, Mau. Nada más hay que relacionar eso, igual para tu trabajo doctoral, igual si lo quieres tomar en cuenta. Ya cuando tengas la oportunidad de hacer difracción de rayos X, esa herramienta va a ser bastante importante para que tú ya puedas relacionar, pues, las estructuras cristalinas que estás obteniendo en tus constituyentes, ¿sale? Hecho. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, de nada, nos estamos viendo. Muy bien, pues agradecemos la presencia del ingeniero Mauricio Olivares Luna a través de este excelente trabajo de investigación que pues permite poder más adelante realizar otro tipo de caracterización mecánica al sistema de borocarburizado. Sin embargo, inicialmente, para poder ver el tiempo de vida útil de un sistema o de un recubrimiento capa-substrato, es bien importante determinar la adhesión del sistema, ¿no? Con ello nos permite garantizar inicialmente el buen funcionamiento y más adelante hacer la caracterización típica de desgaste, de tribocorrosión y de otras técnicas alternativas para poder generar esta aplicación en materiales aplicados a maquinaria, ¿no? Principalmente, en aceros específicamente. Pues muchísimas gracias y nos veremos muy próximamente con otro webinar con respecto a los tópicos que manejamos dentro del grupo de Ingeniería de Superficies. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la oportunidad y pues seguimos aquí trabajando. Gracias, gracias.